escuela sabática se titula Vidas Transformadas. 3 años pueden parecer insuficiente por lo veloz que corre el tiempo, pero solo bastaron 2 estaciones para que miles de vidas fueran tocadas, transformadas, renovadas. Que estamos hablando de aquellos que tuvieron el privilegio de disfrutar en vivo su ministerio, ni hablar de los millones de personas que han conocido a través de los siglos que marca la historia del mundo. ¿Estás dispuesto hoy a recibir el toque del Maestro? Ahora les invito a cantar el himno ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 293. Feliz sábado. Quemaba el sol del mediodía cuando me decidí ir a buscar agua al pozo de Jacob. Vi a un hombre que parecía sediento y cansado. Para nosotros siempre era un placer brindar agua a los viajeros, pero este era un judío, así que decidí ignorarlo. No socializábamos con ellos. Cuando estaba lista para partir, escuché su voz que me decía: dame de beber. En serio, hablaba con una samaritana. Me estaba pidiendo un favor, entonces decidí cuestionarlo. ¿Cómo era posible que siendo judío me pidiera de beber a una paria como yo? Entonces comenzó a hablarme del agua de vida, pero aún yo no entendía qué querían decir sus palabras. Me hablaba de agua viva y ni siquiera podía sacar agua del pozo. Yo quería de esa agua, no quería ir al pozo a tener que buscarla. Entonces me hizo cuestionamientos personales y supe que estaba frente a un profeta. La forma de hablar de mi vida privada no era un juicio, pero comencé a temblar. Estaba frente a un espejo que podía ver mi interior y mi vida pasada. Alguien que nunca me había visto antes y le entregué mi confianza. Quería saber más de esa agua de vida, la cual no permitiría que tuviera sed jamás. Mientras hablábamos de las disputas entre judíos y
samaritanos, cada palabra emitida de su boca me iba convenciendo que estaba frente al Mesías prometido. Entonces me lo declaró: estaba frente a nuestro Salvador. Mi vida nunca había estado tan completa como en aquel momento. Mi alma nunca se había regocijado tanto, y entonces supe que debía buscar a otros. Incluso olvidé el cántaro y salí corriendo. Quería que todos bebieran del agua de vida, que sus corazones se rebosaran con las palabras de Jesús, que dejaran atrás sus vidas paganas e idolatras y se convirtieran a Jesús para siempre. Y así fue. ¿Y tú en esta mañana quieres volver a sentir sed jamás? Hoy te habla a través de las Escrituras para que tu sed espiritual se aplaque para siempre y puedas hablar a otros del Mesías, que viene por segunda vez, pero ahora con gran poder y gran gloria, para no separarnos de Él nunca más. Abramos nuestras Biblias en Juan 4:26. Y dice así: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Feliz sábado, hermano. Que Dios les bendiga. Hoy vamos. Muchos me conocen por ser uno de los escritores más habla del amor. Otros me recuerdan por mi apodo, el mismo que nos diera Jesús a mi hermano Santiago y a mí, hijo del trueno. Les aseguro que no era por mi carácter bondadoso y amable. Andando con Jesús por Samaria, cuando se nos negó el alojamiento, expresé mi deseo de que cayera fuego del cielo y lo consumiera. Jesús me reprendió y abandonamos el lugar en silencio. Fue el testimonio de amor de Jesús que fue transformado mi vida. Fue su compasión y cuidado y preocupación hacia la gente que fue calmando mi espíritu imprudente e impetuoso hasta convertirme en alguien humilde, dispuesto a que Dios obrara a través de mí. Cuando el amor de Cristo se muestra en nuestra vida, la carta de presentación ya no somos nosotros, es Cristo Jesús. Oremos para que el Señor ponga en nosotros ese amor que se solicita en la epístola de Juan. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos permite estar aquí todos unidos para adorarte y bendecir tu santo nombre. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos viendo, Señor, a través de la televisión, Dios mío, y protéjalos, Señor, y dalos un corazón humilde para poder servirte y adorar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos. La iglesia de Jersey City Heights le da una cordial bienvenida a la iglesia del Faro y Nuevo Amanecer, y a todos los que nos están mirando por este medio, sean bienvenidos. Entonces él preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Con temor y temblor hice mi confesión. Había sido yo. Sabía que con tan solo tocar su manto podía ser salva. Cuando había perdido la fe en los humanos y la ciencia, puse mi fe en el Salvador, y me restauró y sanó Jesús. Llamó a Pedro y a Juan y a la mujer samaritana. Le habló. A diferencia de ellos, yo fui hacia él. Al verme descubierta, me postré y dije a toda la verdad. Al tocarlo, fui sana. Jesús te invita a ejercitar tu fe. Te da la bienvenida a su casa. Deja que salga poder de él. Deja que te sane y salve. Deja que te conduzca a una nueva vida Atrévete a tomar su manto. Amén. Feliz sábado, hermanos. Relato misionero. Todos los rincones del planeta hay gente que se siente apartada, como los leprosos que no han recibido el toque del Maestro.
como que nunca han oído hablar del Señor. Es nuestra misión principal predicarles donde quiera que estén. Ayudarlos a esta es nuestra gran misión, que se cumpla. Nuestro misionero nos ha llegado desde Guinea. El misionero de hoy se titula Analfabetos que no leen. María no era una cristiana, pero siempre soñaba con Jesús. Sacrificó una vaca con la esperanza de que sus sueños cesaran, pero estos continuaron. Luego una mujer la llevó a una oficina del presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guinea, cuya sede se encontraba en la primera calle lujosa. Cuando María le describió sus sueños al pastor, este sonrió, pues él dijo que el Señor la estaba llamando para hacer su obra. María se sorprendió, pues no podía creerlo. Estaba tan feliz el pastor que ella no lo creía. Él dijo que no necesitaba hacer más sacrificios y le dio una Biblia. Ella se molestó por lo que hizo el pastor, porque le había dado una Biblia. Ella le dijo que ni siquiera sabía leer. El pastor le preguntó que si uno de sus sobrinos o de sus primos sabía leer. Ella le dijo que no. Pero después se acordó de un primo que fue a una universidad adventista y a él le dio la Biblia. El pastor le escribió el nombre de María en la Biblia. María le llevó la Biblia a su primo. Su primo luego reconoció el libro. María intentó leer, pero ella no podía. Su primo se reía de ella. Pero después, cuando su primo se fue, ella intentó leer y pudo leer. Se alegró tanto que fue corriendo hacia su primo y le dijo que sabía leer. Él se asombró y le dijo: ¿cómo hiciste eso? Mi querido primo, esto es inteligencia humana, dijo María, con una sonrisa. Si realmente crees que eres capaz de hacerlo, pues dime cómo lo hiciste. María en ese momento leyó la Biblia todos los días y un poco después, ella leía todos los días la Biblia, entregó su vida al Señor. Cuando María le dio la Biblia a su primo, él se asombró, pero también su primo leyó la Biblia con ella. María se convirtió al Señor y hizo toda la obra del Señor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ofrenda enormes diferentes disculpables para difundir el Evangelio en Guinea, donde un solo el 7% de la población cristiana y muchos son hostiles hacia el cristianismo. Para las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir las escuelas y secundarias donde enseñan el amor de Jesús a muchos cristianos y niños permanecientes a hogares no cristianos. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Qué bendición saludarles. Hoy estamos en nuestro repaso de la semana y aprovechamos para hacer dos cosas. Una, repasamos un concepto de andragogía que nos sigue ayudando a ser buenos estudiantes y buenos facilitadores de la lección frente a nuestros alumnos o a nuestros amigos. Y lo segundo que hacemos es un resumen de la semana práctico para poder integrarlo a nuestra vida. Hoy en andragogía quiero hablarles de un tema que ayuda a tener en cuenta los tipos de público que tendremos y lo complementaremos con el de la próxima semana. Y es la manera como el cerebro asume la enseñanza y la coloca en la vida práctica de las personas. Esta teoría se ha conocido como la teoría de los tres cerebros. ¿Por qué los tres cerebros? Porque uno se llama el reptiliano, el límbico y la neocorteza. ¿A qué se refieren cada uno de ellos? Bueno, el cerebro reptiliano es como los reptiles.
ellos solo tienen una capa cerebral. Por eso un reptil no puede ser tenido como mascota. Él no puede reconocer a sus dueños y no crea una relación emocional con ellos. Por eso el cerebro reptiliano representa simplemente lo que yo necesito para vivir, lo que necesito para sobrevivir. Por eso cuando estás compartiendo la lección de escuela sabática o algún tipo de enseñanza, debes tener en cuenta que las personas quieren encontrar algo que les beneficie para su vida en su supervivencia. Esto, si me sirve, lo acepto, y si no me sirve, lo rechazo. Así que debes tener eso en cuenta e integrar en el conocimiento que estás transmitiendo cosas que sirvan a las personas para su vida diaria, para su vida práctica. El segundo cerebro es el límbico. Aquí tiene que ver con el cerebro de los mamíferos. Ellos tienen ya 2 capas cerebrales. Aprenden por instinto la supervivencia, pero la parte límbica nos facilita las emociones. Por eso reconocen a sus dueños los mamíferos. ¿A qué se refiere esto en la andragogía? Cualquier cosa que me sirva a mí para la vida, pero que yo le vea un beneficio, crea una emoción. Cuando lo que sé se conecta con el beneficio, oye, eso a mí me sirve, me emociona, me conecta con algo, me recuerda algo, o me pone feliz, o me pone triste, o impactó mis emociones. Bueno, por eso cuando hablas, enseñas, cuando estás compartiendo lecciones de la Biblia, tú tienes que ir también a las emociones de las personas. Por eso contamos historias, porque esas ayudan a recordar en el tiempo, porque ligan en la mente no solamente la necesidad de que me sirva a mí para algo, sino que toca mi corazón y toca mis emociones. Y el tercero es la neocorteza, que esa capa sí la tenemos nosotros. Los únicos seres en la naturaleza somos los seres humanos que tenemos esas 3 capas cerebrales. Me ayuda para saber cómo esto me sirve para la vida, me conecta con mis emociones y ahora yo puedo operar con ellas en la mente. Por eso hacemos una parte de experiencia y de reflexión en el ERCA que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque ahora eso yo lo puedo imaginar, lo puedo elaborar, lo puedo conectar con mis experiencias. Entonces la gente dice, esto sirve para mi trabajo, para mi matrimonio, esto sirve para mi conexión con Dios. Jesús usaba estos 3 elementos en las enseñanzas de las personas. ¿Por qué? Porque cuando multiplicó los panes y los peces, se dio cuenta que el mensaje que él daba servía para sobrevivir. Cristo llena todas mis necesidades. Pero también se dieron cuenta de un Jesús interesado. No los manden para su casa, tienen hambre, se van a desmayar en el camino, y entonces eso afectó positivamente sus emociones. Ahora, cuando regresaron y llevaban algunos más de esa comida, la compartieron para que otro sobreviva, para que vean que se interesan, pero que ahora conocieron a alguien muy especial, un Salvador que podía conectar su vida diaria con una esperanza. Por eso hoy en la andragogía les recomendamos que usted tenga en cuenta estas 3 cosas cuando enseña algo y cuando comparte. Número 1, ¿para qué me sirve? Número 2, ¿a qué emociones apunta? Y número 3, ¿cómo conecto esto a todas las áreas de nuestra vida? Bueno, seguiremos aprendiendo porque de aquí se va a desprender los tipos de públicos que existen cuando uno asiste a una conferencia o da una clase. Hay 3 reacciones. Espero que Dios nos ayude con esta parte de andragogía y que sigamos aprendiendo. Ahora entrando en lo que es el conocimiento de nuestra lección, el tema de la semana fue compartir la historia de Jesús. Qué interesante es que vayamos ya finalizando nuestro tema de testificación. ¿De dónde hemos venido? Dios nos ha salvado. Dios nos dio un evangelio. Y eso impactó mi vida y ahora yo necesito transmitirlo a otras personas. La transmisión del conocimiento es lo que hace que el mismo conocimiento crezca en la mente. Eso es como una jarra con agua. Cuando yo saco mi conocimiento, existe la oportunidad de que entre nuevo conocimiento. Pero cuando no comparto, cuando no hablo, cuando no estoy al lado de las personas en sus necesidades, ese conocimiento se estanca y nos volvemos como el mar muerto, ¿sí?
no me pueden dar porque yo no puedo entregar a otras personas. Entonces hemos venido aprendiendo técnicas, metodología que nos ayuden a testificar de Jesús. Ahora, el punto central de esta semana es: ¿qué es lo que compartimos? ¿Qué es la esencia del Evangelio? ¿En qué consiste lo que ha pasado en mi vida y lo que yo debo compartir a los demás? Y creo que ahí nos hemos equivocado. Les voy a decir por qué. Cuando uno va a compartir a Cristo con otras personas, corre el riesgo y la tentación de centrarse en las creencias. Lo que yo creo, lo que a mí me parece, y que ahora necesito mostrarte que tú estás en un error y que yo estoy en lo correcto. Esa no es la esencia del Evangelio. El Evangelio no son las doctrinas. Las doctrinas forman parte de lo que es el proceso del Evangelio. Pero lo más importante es que el Evangelio es una persona. Como es una persona, lo que yo hago es compartir a Jesús. Entonces, ese es el punto, ese es el meollo de lo que hemos aprendido esta semana, y hagámoslo práctico para que la gente lo pueda apreciar, para que lo pueda valorar y para que lo pueda integrar a su estilo de vida. Entonces, el primer punto es la base del éxito. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se supone que si yo acepté el Evangelio y acepté a Cristo es porque mi vida va a mejorar, porque estamos en una nueva, mejor versión de nosotros todos los días. Pero muchos aceptaron el Evangelio y siguen siendo los mismos críticos, los mismos amargados, los que no perdonan al otro, los que no olvidan, los que no les cambia. Mire, el Evangelio le cambia a uno la forma de hablar, de comer, de comportarse, de vestirse. ¿Por qué? Porque eres la gloria de Dios. Alguna gente se molesta porque estos cambios, uno les dice, bueno, hay que hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque si vas con Jesús, aprendes de Jesús. ¿Qué tipo de ropa usaba Cristo? Los soldados no quisieron partir su túnica. ¿Cuál era su orden, su arreglo? Era un caballero totalmente organizado. Antes de irse de la tumba en la resurrección, dobló los lienzos y cuando todos llegaron no encontraron un revuelto de sábanas ni de lienzos. Encontraron todo ordenadito, porque ese es Cristo. Cristo ordena la vida de las personas, se la cambia, refina el hablar, refina tus modales de salud, lo refina todo. Pero la base del éxito es que reconozcas eso. Tienes que reconocerlo y tiene que actuar en tu vida por una razón muy sencilla. Si yo encuentro algo que es de valor para mí y se lo voy a conectar a otra persona, esa persona va a fijarse en uno. Bueno, ¿y qué cambios ha hecho en ti? Y tú ya lo hiciste, y tú ya lo probaste. Mira, deberías hacer esto o aquello. Y la primera pregunta es, ¿y usted ya lo hizo? Cristo es la base del éxito en la vida de las personas. Por eso hay que darle ese reconocimiento. Señor Jesús, muchas gracias porque lo que yo soy, lo que yo tengo, mi empresa, mi familia, todo lo que me has dado vino de ti. La gloria sea para ti. Por eso para muchos es tan más fácil reaccionar cuando pierden ciertas cosas, porque reconocemos lo de Job, ¿verdad? Bueno, si Dios me dio esas cosas y la vida me las quitó, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Así que, oiga, esa cosa del Evangelio se le tiene que notar a usted. ¿En dónde va eso del Evangelio? ¿En dónde va Cristo en tu vida? Pero el ego humano tiene que ser reemplazado por la humildad del Espíritu Santo y de las cosas divinas en ese cambio. Entonces ese es el primer punto. La base del éxito en tu vida y en la mía sigue siendo Cristo Jesús. Ahora hablemos de dos palabras claves. El cambio y la transformación. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? Miren, el cambio es particular, el cambio es personal. ¿Ok? O sea, yo no puedo esperar ni pretender cambiar la otra persona. Yo lo que tengo que hacer es, yo cambio. ¿Ok? Pongo el ejemplo, Jesús encuentra unos discípulos diversos, con temperamentos diversos. Unos son bien tranquilos, otros son bien fregados y bien molestos como los hijos del trueno. ¿Sí? Unos son muy organizaditos en sus cuentas, como Mateo, como Judas, y otros son bien desorganizados en esto. Algunos son pescadores, otros sí han estudiado algo, pero en esa mezcla,
lo primero que hace Cristo no es tratar de cambiarlos, sino transformarlos. ¿A qué me refiero? El cambio es las decisiones que yo hago de ser diferente de la mano de Dios para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces el ofuscado, el violento, Señor, cámbiame. Yo me pego a ti cada día y tú vas a hacer de mí el mismo violento aquí adentro, pero usando ahora todo eso para sacar adelante mis metas, para ser fuerte en la vida, pero en mi trato con los demás, tú me refinas, Señor, y yo voy aprendiendo. Eso se llama el cambio. Es una decisión personal de reconocer mis debilidades, ir a Cristo y que Él me ayude a cambiar. Bueno, ¿ahora qué ocurrió? Cristo cada día que iba al monte a orar y que estaba con el Padre, Él reflejaba ese cambio personal. Y aunque Él no venía de una pecaminosidad a una santidad, sino que ya demostraba esa santidad, permanecía en esa santidad a través de la conexión con el Padre. Entonces, cuando los discípulos veían a Cristo, veían un rostro diferente, un rostro tranquilo, un rostro sonriente, un rostro en paz, una persona que podía mantenerse en total calma en un barco que está a punto de hundirse. Bueno, ese cambio, ese acto de Cristo transformó la vida de los discípulos. Entonces, ¿qué es la transformación? La transformación es el proceso del otro cuando contempla algo y trata de copiar ese modelo. Por eso Cristo no cambió sus discípulos. Él todos los días hacía el cambio con su Padre. Y era una nueva criatura todos los días, renovado en su espíritu, renovado en su ser. Y eso impactó la vida de los discípulos. Y cuando los discípulos después de Pentecostés, o en el momento de Pentecostés, recordaron todo eso, eso los transformó. Entonces no intente cambiar la gente, cambie usted. Y su impacto sobre los demás logra la transformación. Ahí evitamos un choque de todo tipo de creencias, de culturas, de maneras de pensar. Y lo que hace la gente es que mire, es innegable. Cuando los hijos del trueno, Juan y Andrés, la gente vio ese cambio en ellos, también quisieron ser transformados. Pablo, Pedro, todos los actores bíblicos sencillamente lo que veían era, ahí está un Dios poderoso, yo puedo ver su gloria, Él me cambia a mí y yo soy un elemento de transformación. Así que no intentes ser un elemento de transformación, porque si vas a contar la historia de Jesús, es porque Él cambia tu vida y tú te vuelves un transformador de la vida de los demás. No, intentamos cambiar al esposo en su carácter, a la esposa, yo quiero ayudar a mi hijo, y lo que hacemos es meternos en muchos asuntos que son impenetrables. No, haz tu cambio. Si él me grita, yo le digo, un momento, perdón, no me grites, yo tampoco voy a gritar. La otra persona tiene que transformarse o tomar una decisión con respecto a esta situación. Vamos con el tercer punto. El tercer punto es el valor del evangelio. Cuando yo tengo algo de valor y le doy esa valoración, la gente lo acepta y la gente quiere conocer eso o comprarlo o tenerlo. Algunos no valoramos el evangelio, no valoramos a Jesús. ¿Por qué? No hablamos bien de la vida, no somos positivos, todo es negativo, criticamos a las demás personas y entonces decimos que amamos a Jesús y que yo quiero compartirte a Jesús, pero se ve que eso no ha dado valor a mi vida. Su autoestima debe nivelarse, debe subirse o debe bajarse para que la humildad gloriosa de Jesús impacte la vida de otros. Pero si eso no funciona en mi vida, no va a funcionar en el acto de transformación cuando cuento la historia de Jesús. Entonces, si el evangelio no es de valor para mí, si no me dio valor, si no eleva mi vida, el evangelio no sirve, pero eso es lo que hace Cristo. Entonces, esa valoración personal es la valoración que también otros le dan al evangelio. La samaritana es interesante en esto. Ella se encuentra con Cristo y ve que es el Mesías. Inmediatamente sale corriendo y va al pueblo. Y ojo, estamos hablando de la mujer de más mala reputación en Samaria. Pero a ella no le importó esto.
Ella encontró algo de valor y fue y lo comunicó. Tal fue el entusiasmo de la mujer que no se acordaron que ella era la robamaridos. Se van detrás de la samaritana. ¿Por qué? Le dio valor el evangelio a su vida. Se sintió una mujer digna delante del Señor y eso entusiasmó su vida. Eso da poder. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu autoestima? ¿Cómo es tu valoración personal? Dejemos de ser perdedores en todo el sentido de la palabra. Somos hijos de Dios, somos ganadores, que tenemos consecuencias, caídas y dificultades, pues esa es la vida real que vivimos. Pero nosotros tenemos que levantar el rostro todos los días, ser valientes y sin ocultar la tristeza y sin disfrazarla, ser realistas en que de la mano de Jesús podemos lograr lo que nos proponemos y seguir adelante. Hay un cielo muy cerca que va a ser inaugurado para valientes, para triunfadores, para positivos. Bueno, entonces haz el cambio aquí en tu mente, siempre pensando lo negativo. Yo sé que muchos de ustedes están atravesando problemas difíciles. Vea lo positivo del asunto y deje las cosas en manos de Dios. Haga lo que esté de su parte y permita al Señor que haga su tarea. ¿Por qué? Porque este tipo de valoración es importante y es un punto céntrico en lo que estamos viendo. Bien, en la medida que va avanzando el tiempo, entonces pasemos a la siguiente, al último punto, y es ¿cómo hago práctico esto? Porque primero, la base de mi éxito es Cristo. Lo segundo es el cambio y la transformación, ya lo entendí. Y también el Evangelio me da valor a mí, yo le doy valor al Evangelio y me entusiasmo al hablar con otros. Entonces, ¿ahora qué sigue? Vaya donde la gente y cuente la historia de Jesús. No intente empezar por las diferencias doctrinales que tiene con otro. No intente sacarlo del error. Esa no es la tarea en la testificación. La testificación, como la palabra lo dice, yo soy testigo de que Cristo ha hecho maravillas en mi vida. Y simplemente cuento mis testimonios. ¿Basado en quién? En la historia de Jesús. Ahora, ¿dónde está la historia de Jesús? Es muy sencillo, miren. Yo tengo aquí mi Biblia, ¿ok? Voy a acercar mi Biblia. La historia de Jesús está aquí en este precioso libro. Entonces, yo tengo que leer la historia de Jesús. Algunos pretenden contar la historia de Jesús y no conocen la historia de Jesús. ¿Dónde está? En toda la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Los héroes bíblicos se parecen a Jesús. Está en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando cada día nosotros abrimos la palabra y leemos este santo libro, yo estoy aprendiendo de la historia de Jesús. ¿Saben que ese es un problema? Nosotros fuimos llamados a testificar y el testigo ve, oye y experimenta muchas cosas en la escena. No, nosotros ni vemos a Cristo, ni oímos a Cristo y mucho menos vamos a experimentar. Ese es mi problema y ese es tu problema. Toma tiempo para conocer a Jesús, porque si el centro de la historia es Cristo, oye, léela y escríbela ahí mismo. Y pega hojitas, y pega artículos, y pega anotaciones, de tal manera que cuando tú abres la Biblia, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te lleva al lugar correcto. Puede ser que uno tenga buena memoria, pero no tenemos la memoria total para todo. Entonces practiquemos, busque una metodología, encadene textos bíblicos, pegue un curso muy bonito que se llama La Fe de Jesús, ahí mismo la puede ir dando. Pero ¿qué voy a contar de Jesús si no sé nada de Jesús? Por eso nuestro énfasis estos 3 meses. Pase tiempo con él. Parte práctica, revise su sistema de estudio. ¿Cuánto tiempo dedica a pasar con Cristo? ¿Cuánto tiempo es su culto personal? ¿Cuánto te alimentas de Jesús? Entonces el Espíritu Santo hace algo maravilloso y quiero terminar con esto. Acumular información en la mente es muy importante, así yo no la entienda. Estoy hablando de la Biblia. De repente, con el tiempo, el Espíritu Santo sube esos archivos que quedaron por aquí, los sube a la parte consciente y yo estoy hablando con alguien y sale el texto bíblico. ¿Por qué? Porque tomaste tiempo para leerlo y allá cuando lo leíste ni lo entendiste ni te acuerdas. Pero el Espíritu Santo hace eso. Compartir la historia de Jesús. Ese es el punto central del Evangelio. Es Cristo.
Y entonces en ese compartir sanan las emociones de las personas y pueden entrar las doctrinas que impactan el estilo de vida, y eso es diferente. Muchos nos hemos enamorado tanto de la doctrina que nos volvemos legalistas sin el Señor de la doctrina. No, ponga primero al Cristo del que te enamoras porque sana tu vida y sana tus emociones, y entonces querrás ser como Él y automáticamente las doctrinas bíblicas y la vivencia serán una realidad. Qué bueno que nos han acompañado. Gracias por estar en este repaso semanal, gracias por suscribirse al canal, por compartirlo con otros. Recuerden que en este canal hay muchas cosas, hay más de 230 videos con información de estrés, de manejo del tiempo, de familia, series, sermones. Revise la lista de reproducción y yo sé que usted se va a ver beneficiado. Gracias por estar aquí. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Feliz sábado, niños. Hoy la historia bíblica que les voy a contar se llama Buscando a Jesús. Me imagino que a muchos de ustedes les gusta jugar en el escondite. A los niños pequeñitos les gusta esconderse detrás de las cortinas para que alguien los busque. Algunos de nosotros a veces nos escondemos no porque estamos jugando, sino porque sabemos que hemos hecho algo que no está bien o porque tenemos miedo y queremos protegernos. Jugar al escondite puede ser divertido. Sin embargo, cuando tenemos un problema, buscar a alguna persona que nos ayude puede ser algo serio y difícil. El versículo de hoy nos habla de Jesús cuando había pasado muchos días caminando, predicando y sanando a los enfermos. Era tan buscado por tanta gente que Jesús no tenía mucho tiempo para descansar. La gente iba desde muy lejos para escuchar a Jesús hablar del amor de Dios y para que los sanara. A Jesús le gustaba sanar a los enfermos. Amaba tanto a los seres humanos que quería verlos felices y sanos. Un día Jesús fue a visitar a Pedro a su casa. Cuando llegó, encontró que la mamá de la esposa de Pedro estaba muy enferma y Jesús la sanó. Cuando el vecindario se enteró, fueron muchas personas del pueblo a aquella casa para que Jesús lo sanara. Ese día Jesús sanó a muchos enfermos. Por eso se acostó muy cansado. Sin embargo, al día siguiente Jesús se levantó muy temprano, antes de que nadie se levantara, y se fue, como dice el versículo, a un lugar solitario a orar. Jesús necesitaba recibir la fuerza que solamente Dios nos puede dar para seguir ayudando a otros. Cuando Pedro y los demás discípulos que andaban con él se levantaron, buscaron a Jesús, pero no lo hallaban. Después de mucho buscar, lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Pero Jesús no se escondía porque hubiera hecho algo malo, sino porque necesitaba estar a solas con su Padre Dios. Después salió con sus discípulos a otros lugares para seguir predicando y sanando. Hoy todavía hay muchas personas que buscan a Jesús para ser sanadas. Cuando juegues al escondite o cuando te escondas por cualquier razón, recuerda que Jesús siempre te puede encontrar y ayudarte en lo que necesites. Al igual que hizo Él cuando estuvo aquí en la tierra, pide a Dios fuerza y ayuda. Él te ayudará en todo lo que necesites. Recuerda que para crecer en sabiduría y en gracia debes ser como Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por los niños de la iglesia, te damos gracias por tu gracia y por tu amor para con nosotros. Señor, ayúdanos a buscarte y, Señor, ayúdanos a reconciliarnos contigo y que nosotros podamos aprender más cada día acerca de ti. Ayúdanos, Señor, y darnos fuerzas para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. El versículo de esta historia dice:
De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Marcos 1:35. África, División Africana Centro Oriental de los Adventistas del Séptimo Día. Te invitamos a conocer cómo crece la iglesia en todas las partes del mundo. Apóyanos con tus ofrendas misioneras. Informe misionero, 12 de septiembre, analfabetos que leen. María no era cristiana, pero siempre soñaba con Jesús. Sacrificó una vaca con la esperanza de que sus sueños cesaran, pero estos continuaron. Luego, una mujer la llevó a la oficina de Jacob Gabel, el pastor de la iglesia adventista del Séptimo Día en Guinea, cuya sede se encontraba en la misma calle de la lujosa casa de María en Conakry, la capital de Guinea. Cuando María le describió sus sueños, el pastor sonrió. «¡Gloria a Dios!», exclamó. María se sorprendió, pues no podía entender por qué él estaba tan feliz. «No necesitas hacer más sacrificios», le aseguró el pastor Jacob, levantando la Biblia de su escritorio. «Es Dios quien te llama en tus sueños». «Pues creo que su Dios se equivoca», le dijo María. «Siempre he pertenecido a la religión de mi familia». El pastor Jacob le extendió la Biblia y le dijo: «Ten, es para ti». «¿Y para qué quiero yo una Biblia?», refutó María. «Ni siquiera sé leer». El pastor Jacob le preguntó si alguien de su familia sabía leer y escribir, y ella recordó que tenía un primo que sabía leer. Jacob escribió el nombre de María en la primera página de la Biblia y le dijo: «Toma la Biblia y vete en paz». María estaba molesta con el pastor y se fue sin siquiera decir adiós. ¿Quiénes se creen estas personas que son? Me dicen que lea la Biblia como si yo no conociera a Dios, pensó mientras caminaba a su casa. En casa, María guardó la Biblia en un cajón y decidió distraerse un poco viendo la televisión. Pero cuando puso su canal favorito, estaban transmitiendo un programa sobre Jesús. Enseguida cambió de canal, pero en el siguiente también estaban transmitiendo un programa de contenido religioso. Comenzó a pasar los canales con rapidez y en cada uno de ellos estaban transmitiendo un programa sobre Jesús. Enojada, María llamó a la empresa de la televisión por cable. ¿Qué pasa con sus canales? En todos ellos lo único que hay es Jesús, 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 le reclamó fuertemente. El joven que atendió su llamada estaba perplejo. Los canales están bien, señora, le aseguró. No es así, gritó María. Venga a mi casa y arregle mi televisor. Cuando el hombre llegó a la casa, revisó los canales y todo funcionaba con normalidad. María se quedó sin palabras. Esa noche, cuando se acostó, no podía dejar de pensar en Jesús. Entonces recordó la Biblia y pensó que tal vez la única forma de dejar de pensar en Jesús era leyéndola. Al amanecer, le pidió a su primo que la visitara. ¿Qué es esto?, le preguntó, extendiéndole la Biblia. Dime. Su primo, Amadou, había estudiado en una escuela cristiana en Sierra Leona y reconoció el libro enseguida. ¿Quién te dio esa Biblia?, le preguntó. Un pastor adventista, respondió María. ¿Y qué quieres hacer con ella? Tú no sabes leer. Sé que fuiste a la escuela, le dijo ella. Quiero que me ayudes a leer esta Biblia. Enséñame a leer. Amadou abrió la Biblia y leyó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ya? ¿Eres feliz?, le preguntó. María le pidió que subrayara los versículos y Amadou comenzó a reírse. Se rió tanto que se le escaparon algunas lágrimas. «Nunca fuiste a la escuela», agregó entre risas. «¿Qué crees que podrás leerlos?». Sin embargo, subrayó el pasaje e hizo que María lo repitiera aquellas veces para que lo recordara. Esa noche, María tomó la Biblia y encontró con facilidad el Padre Nuestro, y aunque nunca había aprendido a leer, notó que podía leer los versículos subrayados. Cuando pasó la página, para su sorpresa, también pudo leer los pasajes que seguían. Al día siguiente, María estaba ansiosa por hablar con Amadou. «Te reíste de mí ayer, así que déjame mostrarte que puedo leer», le dijo. «Ni en tus sueños podrás leer», se rió él. María abrió la Biblia y comenzó a leer la página en la que se abrió. Amadou se asustó. «¿Cómo hiciste eso?», le preguntó.
Mi querido primo, eso es inteligencia humana, dijo María con una sonrisa. Si realmente crees que eres capaz de hacer algo, puedes hacerlo. Desde ese momento, María leyó la Biblia todos los días y al poco tiempo comprendió que Jesús le había dado la capacidad de leer, así que decidió entregarle su corazón. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrenta enormes dificultades para difundir el Evangelio en Guinea, donde solo un 7% de la población es cristiana y muchos son hostiles hacia el cristianismo. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la escuela secundaria Cobaya Academy, donde enseñarán sobre el amor de Jesús a muchos niños que pertenecen a hogares no cristianos. Probar y ver. Historia de hoy. Club Luceiros da Fronteira. El bosque crece todos los días. Todos los días llueve. Todos los días hay sol. El río es nuestra única carretera y nuestra mayor fuente de riquezas. Las personas de este lugar más distantes del Amazonas aprenden a hablar muchos idiomas, porque de un lado está Colombia y del otro lado está Perú. Esta triple frontera recibe gente de todo el mundo. Es aquí donde estamos y desde aquí partimos. Somos el Club de Desbravadores, Lucero de la Frontera, de la ciudad de Tabatinga, selva amazónica. Todos los días yo pensaba, ¿cómo podría ir al Camporí sudamericano en Barretos? Y todas las familias se unieron para que esos niños realizaran el gran sueño de sus vidas. Directores, líderes y consejeros le dedicaron sus vidas a este proyecto. Nuestros mayores desafíos fueron la distancia y el costo del viaje. Para llegar al Camporí, tendríamos que viajar 5 días en barco hasta llegar a Manaus, tomar un avión a Sao Paulo y desde allí viajar 350 kilómetros en bus hasta la ciudad de Barretos. Seguimos adelante, economizando, recaudando fondos y consiguiendo auspicios. Mi experiencia ministerial como pastor fue tremendamente enriquecida al acompañar paso a paso a este maravilloso y bendecido proyecto de Dios. La euforia se apropiaba de todo el mundo, porque dentro de ese gran barco el sueño se estaba comenzando a realizar. Todas las cosas eran novedades para la mayoría de esos niños. Muchos de ellos nunca habían salido de Tabatinga a ningún lugar. El barco, el paisaje, los juegos, los momentos espirituales, todo era fascinante para el Club Lucero de la Frontera. Nuestra voz fue escuchada por más de 100,000 desbravadores y por todo el mundo a través de Internet. Y millones de personas oraron por nuestro viaje, oraron por nuestra vida, para que llegáramos y regresáramos con seguridad. El sueño se concretaba. Esos niños ya no eran los mismos. En ese momento, Tabatinga estaba en la cima del mundo. Los programas en la arena central, los mensajes espirituales, las actividades deportivas, los desafíos en los circuitos de aventura, las nuevas amistades, el intercambio cultural con desbravadores de toda Sudamérica transformaban sus vidas para siempre. Fue muy emocionante. Por primera vez andar en avión, en barco, fue genial. Con mis amigos también nos divertimos. Llegué a la ciudad de Barreiros y conquisté mi sueño. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizó mi sueño. 2 años de mucha lucha, de mucha dedicación. En este momento podemos disfrutar de nuestro trabajo.
Dios bendijo enormemente este proyecto y es por eso que estamos aquí. Tras 17 días, desde la salida de Tabatinga, todos los desbravadores del Club Lucero de la Frontera regresaron sanos y salvos a sus hogares. Alabado sea Dios por ese milagro. Probad y ved. Y ahora, mis queridos hermanos, yo los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga.